Rosalía Arteaga es actualmente presidenta de la Fundación FIDAL. Su experiencia incluye una larga trayectoria en el Ecuador y en el mundo. Ha sido viceministra de Cultura y Deportes, ministra de Educación, vicepresidenta constitucional y la primera mujer presidenta también de la República de Ecuador. Entre los muchos honores que ha recibido durante su larga carrera, incluye ser académica de honor de la Real Academia de Doctores de Europa y es autora también de 15 libros, que incluye todo desde poesía hasta también libros para niños. Una de las pasiones de la doctora Arteaga es la educación y ha dedicado la mayoría de los últimos años concentrada en promover la educación en todo el mundo. Bueno, es para mí un honor presentar a la doctora Arteaga. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias al doctor Otto von Feigenbras y también a la Universidad Kaiser por haberme invitado para este diálogo, este conversatorio el día de hoy. Agradezco por la gentil presentación que se me ha hecho y con todo gusto pues compartir algunas ideas sobre liderazgo y construcción de un mejor futuro. Yo creo que tenemos que partir por el hecho de que el liderazgo se construye, que además significa guiar a otros, y yo siempre hago la diferencia en que hay liderazgos para el bien y liderazgos para el mal, ¿no? Porque es indudable que a lo largo de la historia nosotros hemos aprendido. Voy a poner un poquito el cronómetro, no sé cuánto tiempo tengo. Vamos a ver por ahí. Bueno, entonces decía, hemos visto a lo largo de la historia que ha habido liderazgos para el mal. Tal vez el primero que se nos viene a la mente es el de Hitler. Nadie puede desconocer que él era un líder y que inclusive ganó elecciones. La mayor parte de las veces que se presentó a elecciones las ganó, es decir, logró convencer a un electorado y tuvo la oportunidad de liderar a una economía importante como la alemana, pero el liderazgo fue tan desastroso que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, la muerte de millones de personas, no solamente judíos en lo que se conoce como el Holocausto, sino también personas de diferentes nacionalidades, rusos, europeos en definitiva, pero también murieron norteamericanos. Recordemos el ataque a Pearl Harbor y luego los diferentes enfrentamientos. Es decir, hay un liderazgo negativo y, por supuesto, liderazgos positivos en que podemos mencionar a mucha gente importante que a lo largo de la historia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista como humanistas, o en la literatura o en las diferentes áreas, pues han desarrollado esas capacidades. Por ello a mí me encantó cuando se sugirió la temática de liderazgo y construcción de un mejor futuro. ¿Y por qué este aspecto positivo en medio de una crisis mundial como la que estamos viviendo? Porque es indudable que la pandemia, el COVID-19, ha ocasionado que más gente caiga en la pobreza, millones de muertos, millones de personas enfermas, cierre de negocios, mayor violencia intrafamiliar inclusive que se ha comprobado, mayores pérdidas en empleos femeninos, que también esto es algo que nos preocupa muchísimo, y la incertidumbre generalizada. Sin embargo, yo creo que en épocas como las actuales de pandemia es cuando deben surgir esos liderazgos positivos, esa posibilidad de mirar hacia un mundo mejor, tomando en cuenta la realidad, por supuesto, pero al mismo tiempo pensando cómo puedo aportar yo desde mi espacio, desde mi mundo, desde mi ambiente de trabajo para hacer que el mundo sea mejor. Por supuesto, hay grandes retos, no solamente aquellos que nos ha traído la pandemia, sino todo lo que tiene que ver con la sobrepoblación mundial, con el cambio climático. No hemos sabido manejar los recursos naturales fantásticos con los que nos ha dotado la naturaleza, y también, por supuesto, las desigualdades y las asimetrías, un mundo en donde también asistimos a que hay una especie de desgaste de la democracia, de los principios democráticos, y hay gente que no cree ya en la democracia y dice, no importa que vengan los dictadores, aun cuando
opriman y se supriman las libertades, al menos hacen algo de obra. Esto seguramente lo hemos escuchado en muchos países, hay ese desgaste en la democracia, pero frente a todos estos retos, yo les invito a tener una mirada en que ese aporte que nos puede dar un liderazgo positivo puede generar cambios, porque tenemos que hablar en todo caso de liderazgos transformadores, es decir, que motivan a los otros y que se motivan personalmente también para transformar, para hacer cambios positivos. Por eso hablamos de liderazgo transformacional y que tiene que ver mucho también con la innovación. Yo creo que los seres humanos a lo largo de la historia hemos demostrado que somos innovadores, que podemos adaptarnos a los cambios, que podemos provocar cambios. Recuerdo a veces aquel libro sobre el trabajo escrito por el señor Reich, que fue fue ministro de Trabajo durante la primera administración de Clinton. Y en este libro se habla de la división del trabajo y qué es lo que nos espera al futuro. Y él dividía a los trabajos en varios tipos y hablaba de los trabajadores rutinarios, aquellos que hacen cosas repetitivas y que ahora podríamos pensar que fácilmente pueden ser reemplazados por robots. Podríamos hablar de los trabajadores de servicios, aquellos que además de hacer cosas más o menos rutinarias, pero que tienen a lo mejor alguna capacidad, el ser amables, la empatía, etcétera. Y decía, en la cúspide, en la parte más alta, están los analistas simbólicos. ¿Y quiénes son los analistas simbólicos? Aquellos que no solamente pueden enfrentar los problemas, sino también pueden resolverlos y a veces hasta crearlos, ¿no? Ahí en esa escala queremos estar. Resolver problemas, enfrentar problemas, encontrarnos con dilemas que podamos resolver, que podamos dar respuestas, que es lo que necesita el mundo actual, el mundo de la pandemia y de la pospandemia en el que nos está tocando vivir. Y esa capacidad de liderazgo transformacional, pues tiene una serie de requisitos, diríamos así, de elementos que son importantes, ¿no? Partimos de que el liderazgo es la capacidad de influenciar a otras personas para establecer metas o para cumplir metas que pueden ser preestablecidas o que las vamos encontrando en el camino. Entonces diríamos que esas características de líder transformacional tienen que ver con, primero, la capacidad de motivar, ¿no? Motivar, es decir, mover a otros a hacer algo. Ese algo puede ser en la política, pero puede ser también en un establecimiento educativo o puede ser en el mundo de la ciencia, en el mundo académico, etcétera. También deberíamos decir que un líder tiene que ser capaz de inspirar, ¿no? Inspirar a los otros, a hacer cosas, a cambiar, a ser creativos, etcétera. Esa inspiración, pues, es algo también extremadamente importante. Lo otro es comunicar. Y uno puede comunicar en base a acciones o también a inacciones también, ¿no? Yo recuerdo siempre el ejemplo de ese gran líder Gandhi cuando motivó a la gente a dejar de consumir, por ejemplo, un producto, la sal que les venía del país colonial, el Reino Unido, de la Gran Bretaña, y simplemente con el hecho de decir no vamos a consumir la sal que nos viene importada y vamos a ir al mar a producir nuestra propia sal o no vamos a comprar textiles, vamos a tejer y producir nuestras propias textiles. Pero lo importante también es dar ejemplo, ¿no? No solamente inspirar con las palabras, no solamente motivar, no solamente comunicar, sino hacerlo con el ejemplo. Muchos de nosotros estamos convencidos de que cuando hablamos a través del ejemplo, el impacto es mucho mayor. Ustedes habrán visto, no sé si aquí tengo más estudiantes o más profesores que están atendiendo este conversatorio, pero si un profesor de literatura les dice a sus alumnos que lean y les recomienda que lean un libro u otro, pero nunca lo ven con un libro. Ahora podríamos pensar una tablet, ¿no? En la que tiene un libro.
si no se lo ve con este amor por la lectura, pues difícilmente va a inspirar a los otros. Es decir, no se trata solo de las palabras, sino se trata fundamentalmente de las acciones. También deberíamos decir que un líder debe tomar la iniciativa, ¿no? Empezar a hacer las cosas, no solamente decirlas, porque si no pierde credibilidad, si solamente está indicando a los otros que hagan, pero la persona no es capaz de tomar esa iniciativa, pues esa credibilidad se pierde y por lo tanto pierde la capacidad de liderazgo. También nosotros creo yo que tenemos que pensar que en este mundo de incertidumbres en el que vivimos, de diferentes tipos. Ahora tenemos la pandemia del COVID-19, pero tenemos la incertidumbre climática, las incertidumbres financieras. Antes probablemente había más certezas. Una persona aprendía una profesión, seguramente lo que ustedes están aprendiendo en la universidad, en la Kaiser University o en otras universidades, y tienen la capacidad de aprender una carrera, pero sabemos que probablemente el mundo laboral en el que van a desempeñarse va a exigir otros tipos de aptitudes, de conocimientos, y a lo mejor aquella carrera que la hicieron, pues no va a ser aquella que ustedes ejerzan a futuro, van a tener que ir complementando. Por eso es que en el mundo académico siempre estamos hablando en los tiempos actuales de educación continua, de que tenemos que aprender toda la vida. Alguna vez cuando hablaba con un profesor del Tecnión de Israel, y yo le decía cuál es el consejo para los estudiantes en cuanto al posgrado, y decía, mi consejo es que, que el posgrado se lo haga de una carrera o de una materia diversa a la que hicieron el pregrado. Es decir, si usted estudió ingeniería en el pregrado, pues a lo mejor estudia algo de humanidades en el posgrado. ¿Y por qué? Porque esas diferentes visiones nos van a enriquecer muchísimo a la hora del desempeño laboral, porque esas aproximaciones que tenemos desde diferentes áreas del conocimiento, desde diferentes disciplinas, indudablemente nos van a aportar. Estamos viendo que en el mundo de la robótica, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, hay muchas cosas que van a hacer los robots, que de hecho ya la están haciendo, aquellos trabajos rutinarios o inclusive de acompañamiento. Alexia acompaña a ancianos, les indica cuándo deben tomar las medicinas, o cuando estamos sincronizando los aparatos que tenemos. Sabemos que los robots pueden hacer una serie de cosas. Hablaba con Andrés Oppenheimer, el famoso entrevistador, periodista de CNN, y me decía, mira, cuando antes grababa un programa, yo tenía a los camarógrafos, alguien me ayudaba a preparar, tenía una serie de personas, el de las luces, el del sonido, y a veces me dice, en los tiempos actuales, estoy yo y las cámaras, y yo mismo aplasto los botones y enciendo, y no estamos necesitando una cantidad de personas, es decir, esas personas se quedaron sin trabajo, o tuvieron que evolucionar y hacer otras cosas. O por ejemplo, cuando un artículo, antes se recurría a contratar los servicios de un traductor, pero ahora los sistemas de traducción que tenemos a través del Internet, de lo digital, son cada vez más precisos, y por lo tanto muchos traductores generalistas estarán perdiendo su trabajo, tal vez los especializados, especialización en las ciencias, en la medicina, etcétera, pues a lo mejor conservan sus trabajos, pero es indudable que el mundo está cambiando aceleradamente. Entonces, frente a esas incertidumbres se hacen necesarios liderazgos que nos guíen, que nos digan por dónde debemos ir, qué debemos hacer, pero por supuesto dejando esa libertad extraordinaria de la que somos capaces los seres humanos, precisamente para determinar qué vamos a hacer en el futuro, cómo podemos hacer. Yo quería también en esta charla sobre el liderazgo transformador, liderazgo para cambiar la realidad, liderazgo propositivo, proponerles algo, una aproximación y una mirada desde un ángulo diferente.
Sabemos todos que somos ciudadanos globales, es decir, que vivimos en un mundo globalizado. Algunas veces he escuchado a alguna persona decir, no, yo no creo en la globalización. Y la respuesta podría ser, bueno, si usted no cree, pues no importa, pero la globalización está allí y podríamos esgrimir pruebas de la globalización. Una de ellas es esta capacidad de comunicarnos, lo que estamos haciendo ahora. Entiendo que ustedes están en buena parte en la Florida y yo estoy en Sudamérica, en el Ecuador, y sin embargo a través de una plataforma digital nos comunicamos. Las comunicaciones han vuelto al mundo en aquello que ese sociólogo canadiense Marshall McLuhan, que fue el primero que utilizó el nombre de la aldea global, en esa aldea, en este pueblo, en donde todos nos comunicamos, en donde podemos ver el partido de fútbol de nuestro equipo favorito, o el de rugby, o el de baloncesto, o de cualquier cosa, o las Olimpiadas, ¿no? Y uno siente la vibración, pero también estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de una serie de cosas importantes, es decir, la comunicación es fundamental y es una demostración de la globalización. Pero también cuando tocamos el mundo de la ciencia que en una parte es la comunicación, pero también es la capacidad de resolver estos problemas. Lo que estamos viviendo en los actuales momentos, la pandemia, si es que la pandemia habría ocurrido 100 años atrás, no habríamos tenido de forma tan inmediata las vacunas, ¿no? No con la efectividad que querríamos todos, pues ahora con esta ola de Omicron todos estamos otra vez medio confinados en las casas, pero es indudable que el tener las 2 dosis más la dosis de refuerzo, y en algunos países se están poniendo la cuarta dosis, nos está diciendo que sí, y que además los equipos médicos y de investigadores y científicos trabajaron en conjunto y llegaron a soluciones más o menos simultáneas. Podría ser la vacuna Moderna o la de Pfizer o la AstraZeneca o la Sinovac o la Sputnik. Estamos hablando que en los diferentes lugares se están produciendo, es decir, la ciencia nos acerca y se globaliza, ¿no? Pero también el cambio climático nos demuestra la globalización, esto de que estamos en el mismo barco, ¿no? De que lo que hagamos en un lugar del planeta importa y afecta al otro lugar del planeta. Yo vivo en un país amazónico, ¿no? Ecuador tiene un pedazo de la cuenca amazónica, más del 50% de nuestro territorio lo es. Esta gran cuenca de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, 7 millones y medio, un bioma fantástico. Si nosotros talamos, deforestamos, pues las consecuencias se pueden sentir en la Florida, ¿no? Donde habrá más sequía, si es que cortamos los bosques amazónicos. Y uno dice, oiga, pero están tan lejos, ¿no? Recuerdo cuando estaba de secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y me invitaban a dar charlas presencialmente en Corea. Y yo decía, ¿cómo así que a los coreanos les importa la Amazonía? Por supuesto, porque la Amazonía es uno de los grandes reguladores del clima. No tanto hablemos del pulmón, ¿no? Porque a veces se ha dicho que la Amazonía es el pulmón. Los bosques maduros consumen casi la misma cantidad de oxígeno, ¿no?, que producen. Entonces, indudablemente, no podemos hablar del pulmón, pero sí como uno de los grandes reguladores del clima, es decir, una especie de aire acondicionado del planeta. Por eso es tan importante. Pero al mismo tiempo, si es que hace algunos años Francia, por ejemplo, hacía experimentos nucleares al otro lado del Pacífico, muy lejos, a miles de kilómetros, en el atolón de Mururoa. ¿Pueden ustedes imaginar que los efectos de estas pruebas nucleares se sentían en el Ecuador a miles de kilómetros? En la península de Santa Elena, muchas madres tuvieron niños con problemas. Las madres embarazadas gestantes sintieron los efectos de esas radiaciones que estaban a miles de kilómetros. Entonces, evidentemente, todo lo que hacemos en el planeta nos demuestra esa globalización. Nada es inofensivo, todo deja una huella. Y cuando hablamos de lo que significa en la economía, ¿no? Ustedes que viven en los Estados Unidos saben que la burbuja financiera de los años 2003, 2004 provocó un poco de alegría en Europa. Se decía, se acabó el dominio del dólar, Estados Unidos está con problemas serios. Inmediatamente se produjo lo que ellos mismos llamaron infecciones y empezaron a sufrir las economías
de España, de Italia, la portuguesa, la de Irlanda, la de Polonia, la de Grecia, que siguen algunos de estos países sin levantar cabeza, ¿no? Decían, a lo mejor viene la época del euro, y no fue así. La crisis bancaria en un país ocasiona crisis bancarias en otros países. Esto es el mundo global. Perdonen que me hayan extendido un poco, pero quiero hacerles entrar en una idea dentro de estos conceptos del liderazgo, que es una visión diferente de lo que planteamos para el mundo. Lo global nos desborda. A veces nos sentimos como que perdemos ese sabor y esa fuerza de lo que es lo nuestro, que es lo local. Entonces, lo local son nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra religión, nuestra cultura. Muchas veces lo local aparece como opuesto a lo global, ¿verdad? No queremos perdernos en ese mundo global porque cada uno queremos preservar lo que podríamos llamar identidad. Lo local es asimilable a identidad, eso soy. Por supuesto, si tengo mi religión, pues yo quiero que me respeten, mi religión, mi cultura, mi forma de ser, mi gastronomía, cómo yo concibo al mundo. Pero también sabemos que nuestras libertades van hasta donde empiezan las de los otros, ¿verdad? Ese es un principio jurídico y un principio de convivencia universal. Si eso de lo local que podría dar en lo exagerado el surgimiento de esos ismos, nacionalismos, ¿no? Etnicismos, luchas de religiones, etcétera, porque tratamos de imponer esto sobre lo otro, ¿no? Podría dar lugar, como da desgraciadamente en el mundo, a confrontaciones. Si nos revestimos cada uno, decimos, esto es lo mío, yo lo defiendo y además trato de extenderlo y de obligar a los otros que acepten mi forma de ser, estamos transformando el mundo en prácticamente invivible. Ustedes saben que este rato hay un conflicto latente en Europa, el tema de Ucrania, ¿no? En donde Rusia está intentando intervenir y por otro lado Estados Unidos y los países de la OTAN están diciendo, no, ustedes no pueden intervenir en un país, ¿no? Y allí se ponen de relieve también los nacionalismos. Rusia, liderada por Putin, que intenta recuperar el prestigio no solamente diríamos de la ex Unión Soviética, sino la Rusia de los zares, ¿no? Porque eso es lo que aparece, y por otro lado la comunidad internacional, y por otro lado cada país de estos que fueron de la órbita soviética y que prefieren mantener su espacio como países independientes. Entonces, tenemos lo local por un lado y tenemos lo global por el otro. Parecería que los dos chocan. Yo les invito a tener una mirada glocal, ¿no? Glocal es un neologismo, indudablemente. Ustedes saben, todos sabemos que las lenguas son vivas, ¿no? Que se crean términos conforme los vamos necesitando. A veces me gusta poner un ejemplo que no es traído por los cabellos, pero, por ejemplo, cuando no existía el concepto de astronauta o la realidad del astronauta, ¿para qué íbamos a crear la palabra astronauta? No era necesaria. Solamente cuando surge esto de que el ser humano va hacia afuera del planeta, llega a la Luna, pues llegará a Marte, en fin, ahora vemos inclusive los empresarios privados compitiendo, ¿no? Elon Musk o el dueño de Virgin Atlantic y los otros tratando de hacer la carrera espacial también, no existía la necesidad. Un término que usamos nosotros ahora con mucha frecuencia, el término ecología, fue creado recién en el 92, en el año 92, cuando se produce la cumbre de Río, esa cumbre sobre temas ambientales organizada por Naciones Unidas, y allí con el informe de Gro Brundtland, ¿no? Liderado por esta personalidad, se crea la palabra ecología. Antes no existía, antes hablábamos un poco de la naturaleza, el campo, alguna cosa. En mi generación no estábamos preocupados por el medio ambiente, no estábamos preocupados por el cambio climático. El cambio climático ni siquiera se avisoraba cuando yo estudiaba en el colegio, en la escuela, ni siquiera en la universidad. Son términos nuevos que se vienen acuñando de acuerdo a la realidad. Por eso, glocal, la concepción de lo glocal, la aproximación a la comprensión del mundo desde lo local es una terminología nueva que tiene
pocas décadas en la que algunas personas venimos trabajando, porque no se trata solamente de la palabra, ¿no? De la composición entre dos palabras, entre global y local. En lugar de contraponerlos, los ponemos juntos, sino se trata sobre todo del concepto, de tener esa presencia de lo global, que es real, así no le guste a la gente, saber que existe lo global, y por otro lado, preservación de identidad, porque a cada uno de nosotros nos gusta tener nuestra identidad, pero sin chocar, sin invadir los otros. Yo soy yo con mis circunstancias, como decía el gran filósofo Ortega y Gasset, ¿no? El gran filósofo español. Cada uno de nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, yo y mis circunstancias. Eso es lo local. Pero frente a lo que ocurre en el mundo, frente a saber que ahora estamos más interconectados, que nuestras relaciones nos demuestran que efectivamente es tan rico el mundo, pero al mismo tiempo relativamente pequeño. ¿Quién iba a pensar que lo que ocurría en Wuhan, en una ciudad de la que ni siquiera habíamos oído el nombre, iba a afectar de tal manera hasta el último rincón del planeta? Esto era de locos. Hace 3 años, hace 2 años y medio, ni siquiera lo podíamos avisorar. Ahora Bill Gates anda diciendo, pues probablemente lo que venga sea peor, ¿no? ¿Habrá más virus? Sí, puede ser, pero habrá también la posibilidad del ser humano de generar soluciones, y allí vienen esos liderazgos científicos que son propositivos también. A mí me gusta analizar desde la perspectiva de mirar cómo serán los escenarios de futuro y cómo nosotros podemos colaborar a que esos escenarios sean mejores, a que podamos ir avanzando precisamente en la construcción de un mundo mejor, que no es utópico, que tiene que ver con la concepción que cada uno de nosotros tenemos, pero también el cómo trabajamos en lo colectivo. Ahora se habla mucho de la economía circular, ¿no? De esto, de copiar lo que hace la naturaleza, de la biomímesis, de encontrar respuestas que nos está dando el mundo animal, el mundo vegetal, y que a veces hemos sido tan ciegos que no los vemos. Imaginemos cómo ahora ciertos arquitectos andan detrás de las hormigas, aprendiendo cómo las hormigas construyen sus hormigueros, ¿no? Y uno dice, qué locura. ¿Y para qué vamos a aprender? Los hormigueros, recuerden ustedes que las hormigas son diminutas, ¿no? Pequeñitas. Un hormiguero de este tamaño es como un rascacielos para nosotros, ¿sí? Se ha detectado que los hormigueros en cualquier parte del mundo en que se encuentren tienen 23 grados de temperatura. Pueden estar en la Florida, pueden estar en la selva amazónica, pueden estar en el polo, 23 grados. Y dicen, ¿cómo así descubrieron? Con eso no se necesita ni aire acondicionado ni calefacción, 23 grados es ideal, ¿no? Podemos realizar nuestras actividades. Más aún cuando ahora hablamos de calentamiento global, pues necesitamos. Y se ha descubierto que las hormigas tienen un sistema de ventilación, los agujeros no son al acaso, están puestos tan estratégicamente que producen ese ambiente fantástico al interior de los hormigueros. Pues bueno, allí tenemos a los arquitectos a cuatro, diríamos a cuatro patas casi, ¿no? Andando detrás de las hormigas, o saber cómo se produce el blanco puro. Para producir un blanco como de esta hojita que tengo allí, o de la camisa que alguien de ustedes está usando, que otro está usando, se necesita productos químicos. Pero sabemos que hay un escarabajo que produce el blanco puro naturalmente. Pues bueno, hay que investigarlo. Entonces, hay cosas increíbles que podemos trabajar dentro de la economía circular, pero también pensar en un mundo más equitativo, en que no podemos seguir con esto de que unos tengan muchísimo, que tengan demasiado y otros no tengan nada. Yo digo que hay cánceres que corroen la democracia. Empecé hablando que la gente ha perdido fe en la democracia. ¿Por qué? Por dos cánceres. Uno, la pobreza, la desigualdad, y el otro, la corrupción, ¿no? Desgraciadamente hemos visto tantos falsos liderazgos en donde se caen como aquellos ídolos con pies de barro, porque indudablemente no son capaces de demostrar que sus fortunas son limpias, que los recursos que tienen no provinieron o de las arcas del Estado o de hacer favores a costilla de las obras públicas. Entonces, tenemos que pensar en líderes éticos, tenemos que pensar en líderes que transformen para el bien, pero tenemos que pensar con esa aproximación local que nos puede dar
una mayor certidumbre frente a lo que podemos hacer, que nos puede dar una mayor esperanza, la posibilidad de una coexistencia pacífica, de una mayor cohesión social, la posibilidad de llegar hacia los otros con planteamientos que realmente refuercen la humanidad, refuercen la capacidad que tenemos los seres humanos, que tenemos las personas de ser solidarios con los otros, de ser coherentes con nuestros propios pensamientos y al mismo tiempo de pensar en una mejor sociedad. Solamente así consigo los liderazgos. De lo contrario, estamos hablando de que vamos a ir a la catástrofe total, de que no tenemos solución, de que las guerras se transformarán como aquello que vemos en las películas de ciencia ficción o como lo que nos decían los antiguos pensadores, el hombre lobo del hombre, ¿no? Y la mujer loba de la mujer también, claro, porque por supuesto tenemos que hablar de una mayor equidad de género, tenemos que hablar de cómo conseguir llegar a ese futuro que tanto ambicionamos sin destrozarnos en el camino. Todo aquello es extremadamente importante y tiene que ver con esa posibilidad efectivamente de ser más exitosos, pero no solamente como personas, sino como colectividad. Puede parecer un sueño, pero creo que se lo puede lograr. Una de las herramientas fundamentales es la educación. Ustedes están en un centro educativo, la educación es transformadora, la educación puede cambiar los esquemas mentales. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de la base para todo. Eh, Ahora con la pandemia sabemos que la mejor forma de prevenir es a través de la educación, es decir, usamos mascarilla, nos lavamos las manos, mantenemos distanciamiento social. ¿Eso qué es? Eso es educación, indudablemente. Y cuando hablamos de cuidado del ambiente, de protección, de reutilizar, de reducir, de reciclar, etcétera, estamos hablando de educación. Entonces, la educación es la base de un buen liderazgo. La educación es la clave para transformar el futuro. Y ustedes están en este proceso educativo en el que les deseo pues el mejor de los éxitos. Hasta aquí llego con esta pequeña charla y me encantaría escuchar sus comentarios y ojalá conversar un poquito más sobre estos temas que he tocado. Muchas gracias. Excelente, doctora Rosalía. Doctora Arteaga, muchísimas gracias. Muy bien. Si alguien tiene preguntas, tiene comentarios, por favor, levante la mano. Ok, tenemos a Javier Herrera. Javier Herrera, adelante. Gracias, Gisela. Doctora Rosalía, gracias. Buenas noches. Le habla Javier Herrera, estudiante de doctorado de liderazgo de educación en Kaiser University. Sea bienvenida, qué gusto. Doctora Rosalía, ha mencionado rasgos muy importantes del liderazgo, el valor de la educación, etc. Mi pregunta va enfocada desde su experiencia de gobierno, que indudablemente llegar al gobierno es diferente ejercer liderazgo desde el gobierno a que políticamente pueda ser gobierno, si está de acuerdo con mi tesis. Entonces, el poder de la decisión, que es un valor fundamental del líder, ¿cómo se ha dado esto? ¿Cómo se dio en su experiencia? Si por conveniencia política o por convicción social, ¿cuál fue en usted la mejor experiencia, de un lado, que le permitió liderar y que le pueda permitir lograr todo lo que ha planteado, o el dolor de cabeza que pueden causar la política para impedir que eso pueda ser realizado? ¿Me comprende la pregunta? Sí, claro que sí, Javier, gracias. Claro que su pregunta me daría para hablar otra media hora, pero voy a tratar de sintetizar. Eh, Primero, decirle que mi motivación para entrar en la política vino desde el lado de la educación. Hay gente que piensa y sueña con llegar a ser presidente de su país desde pequeño. Yo no soñaba eso, yo soñaba con ser escritora. Pero yo digo siempre que la vida es una especie de rompecabezas. Ustedes, un puzzle, ¿no? Ustedes lo han hecho seguramente y a veces cuando uno está armando las piezas,
y a veces está con alguna dificultad, de pronto viene alguien de lado y le ayuda a colocar una pieza, y esa es una pieza precisa. Yo digo que así es la vida, a veces uno coloca las piezas, a veces otros le ayudan a colocar esas piezas. Y así entró la política en mi vida. Entré aceptando ser primero concejal de mi ciudad, porque consideraba que era un cargo cívico. En ese momento no se ganaba ningún sueldo como concejal, no se tenía oficina ni vehículo, simplemente uno asistía a las reuniones de consejo, participaba en las comisiones y por supuesto ejercía un liderazgo en lo que a mí me parecía que era adecuado, centro histórico, cultura, educación, pero además de eso, yo me he desempeñado como profesora de un colegio desde los 17 años, es decir, la educación estuvo en la base de mi trabajo profesional y de mi experiencia. Cuando fui propuesta primero para viceministra de Cultura y luego para ministra de Educación, dije, bueno, voy a continuar haciendo lo que he hecho en mis aulas y creo que fui bastante exitosa en esas funciones que de alguna forma me catapultaron para en un momento determinado aceptar una candidatura a la vicepresidencia de la República. Cuando acepté esa candidatura, lo hice pensando en que podía profundizar una reforma educativa que había propuesto para la educación básica en mi país y que todavía es válida y debería proponerse en todos los países, porque yo recuerdo haber escuchado a pensadores como Stephen Pinker, filósofo de la modernidad o de la posmodernidad, o a Marina, y haber conversado en el caso de Pinker y estar consciente de que aquellas propuestas que hicimos eran propuestas que son válidas también ahora. Entonces, mi motivación, Javier, estuvo dado por el lado de la educación. Ejercí liderazgo, por supuesto. Muchas mujeres en mi país me dicen que he abierto el camino. Me tocó ser la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes. En esa época eran 3 las áreas, ahora son 3 carteras de Estado diferentes. Como candidata y como vicepresidenta y luego como presidenta de la República por un breve periodo de tiempo, muy breve. No pude ejercer mayormente las funciones. Usted me hacía alguna pregunta en ese sentido, pero cuando asumí la presidencia de la República, sufrí un golpe de Estado por parte del Congreso de mi propio país. Y créame usted que la única razón por la que no se me permitió gobernar fue por ser mujer, el machismo. La Constitución de la República manda, igual que en los Estados Unidos, ustedes saben que cuando un presidente no está, asume el vicepresidente. No se pensaba en esa época que había una mujer que podía estar en la vicepresidencia. Le estoy hablando del año 97. Nosotros le llevamos más de 20 años en la posibilidad de haber llegado a la vicepresidencia de la República en el Ecuador, más de 20 años a la posición que ahora ocupa la señora Kamala Harris. Y claro, a veces a las pioneras nos toca pagar el precio. Sufrí el golpe de Estado, eso coartó la posibilidad de ejercer ese liderazgo desde las más altas funciones, pero créame que me siento satisfecha en la vida, no solamente por haber llegado tan alto, sino sobre todo por haberlo hecho desde ese liderazgo ético. Nadie en mi país cuestiona el hecho de mi derecho a ejercer la posición, ni tampoco he tenido ninguna acusación de malversación, de corrupción, y eso me da una enorme alegría porque cuando miro hacia atrás, pues la mayor parte de presidentes y vicepresidentes de mi país han tenido problemas con la justicia. Y cuando yo camino por las calles de mi país, o también en muchos de América Latina y de otros, hay respeto en la gente. Y yo creo que eso es el liderazgo al que yo he aspirado ejercer, un liderazgo ético, que tiene que ver con el ejercicio del poder, pero también con el ejercicio del no poder, de no estar en el poder. Desde hace más de 20 años dirijo una fundación y me encanta saber que estamos formando a los jóvenes líderes. Tenemos una escuela de liderazgo desde hace 7 años, vamos por el 8º y me precio de que de esa escuela han salido jóvenes fantásticos, hombres y mujeres. Trabajamos en un concurso de excelencia educativa para estimular la autoestima y la calidad de educación en mi país y en toda Iberoamérica. Trabajamos con migrantes en temas ambientales, en
temas que tienen que ver con la enseñanza del STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, y hemos propuesto que esto sea desde el tema de la ética. Así es que le incluimos ética, por eso hablamos de ESTEM, ¿no? Ethics, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y estamos contentos con lo que se va consiguiendo. Entonces, vea usted que pude haberme alargado más con el tema político, pero indudablemente el tema de la capacidad de incidir en los otros, no se imagina la satisfacción que tengo cuando tengo jóvenes desde la India o desde otros países del mundo que piden que ejerza un trabajo de mentoría con ellos, de conducción, de mirar juntos hacia posibilidades. O también cuando siento que muchas chicas dicen, vimos la lucha, sabemos lo que ha pasado y bueno, queremos hacer ese camino. Entonces, eso a uno le da una satisfacción enorme, muy grande. Excelente, doctora. Muchas gracias. Me siento honrado con su respuesta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Ahora tenemos a Frances Serrano. Frances, tu pregunta. Buenas noches. Felicidades, doctora Arteaga, por esa exposición tan brillante. Una mujer digna de emular y una mujer para dar ejemplo, ¿verdad? A muchas otras mujeres. No tengo preguntas como tal, sino yo soy estudiante en línea del doctorado en liderazgo. Ahora mismo estoy en el proceso de disertación y soy de Puerto Rico. Y siempre he tenido en mente que el liderazgo, siempre recuerdo lo que exponía el autor seminal Burns, que es una cualidad que cada uno de nosotros poseemos y que eso nos ayuda a nosotros a demostrarle a los demás las capacidades que nosotros como seres humanos podemos presentarle o podemos demostrarle a otros para que eso sea emulado y para que eso trascienda más allá de lo que nosotros podemos esperar. Como decimos aquí, ponernos en el zapato de otro, es ser solidario, escuchar de la forma en que nos gustaría que nos escucharan, motivar a otras personas. Y eso, cuando usted mencionó que el liderazgo va de la mano de la educación, es correcto. O sea, para nosotros llegar a ser líderes, no es que tenemos que ser jefes de un empleo o algo que tengamos. No, el líder es hacer cosas que te cambien a ti como persona, pero que también eso le llegue a otras personas y los ayude a cambiar en sus áreas y también ser ejemplos para otros. O sea, yo sería ejemplo para compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pero ellos mismos también pueden ser ejemplos a seguir para entonces sus diferentes áreas. Y eso es lo más importante. Y entonces siempre, como usted dijo, la educación es lo más importante y es la forma en que nosotros informamos, transferimos ese conocimiento, es lo que nos va a ayudar a nosotros a que conozcan de nosotros y que conozcan qué tipo de persona o qué tipo de líder es esta persona que me está hablando. Gracias por esta exposición, de verdad me encantó y la felicito. Así que muchas gracias y Dios la bendiga. Gracias, Frances. Estuve hace un poco más de un mes en San Juan y en Mayagüez, un hermoso país. Y gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, Frances. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Ok, Joseph, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Un momento, parece que no está acá. Ahora sí, ya creo que estoy. Muy buenas noches.
muy estimada, muy ilustre doctora Arteaga. Mi nombre es Joseph Larrea, soy un compatriota ecuatoriano. Más que pregunta, le quería dar las gracias por una charla tan amena, tan sabia, tan rica en conocimiento, en experiencia. Me enorgullece de gran manera tenerla esta noche. He estado muy entusiasmado y de corazón se lo digo. Usted de paso, de repente conoce a la señora Alemania Guarderas, Sí, artista claro. plástica, mi señora madre, la cual admira también y Sí. aprecia muchísimo. Muchas gracias, Joseph. Yo soy admiradora de la obra de Alemania, una gran pintora y escultora. Y gracias, Joseph, y muchos éxitos en los estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. ¿Alguien más tenemos por acá para alguna pregunta, un comentario? Aunque bueno, hay comentarios de montones, doctora. Tenemos el de la doctora Judith Morroso que dice, doctora, esa ha sido una lucha que todavía continuamos empuñando. Qué valioso testimonio, muy valiente. Le agradezco compartir esa experiencia. Esto lo dice la doctora Morroso. La doctora Gómez dice, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y percepción del contexto local en el que estamos. La doctora Porta, Saidi Porta, dice muy interesante su visión de liderazgo transformado aplicado globalmente. Ok, Joseph, de nuevo estás con nosotros. ¿O hay alguien más que quiera preguntar? Muy bien. Bueno, todos los comentarios han sido demasiado positivos. El doctor Otto. Ok, doctor Otto, buenas noches, bienvenido. Doctor Arteaga, muchísimas gracias por la presentación. Le tengo una pregunta dirigida más que todo a nuestros estudiantes, pedirle su consejo. Usted es académica y a la vez tiene muchísima experiencia, muchos años de experiencia en el campo de la educación, en el campo de la política. ¿Cómo cree usted que es la mejor forma de integrar la teoría con la práctica? Ya que en muchos casos los alumnos se preguntan, bueno, ¿y esta teoría cómo la voy a aplicar en la vida real? ¿Qué consejo nos puede dar usted desde ese punto de vista? Complicada la pregunta, Otto. No es fácil, porque indudablemente para que haya una buena praxis es bueno que haya una buena teoría también, ¿no? Tienen que ir de la mano y creo que allí el ejemplo que damos los profesores es fundamental y también los padres de familia, porque a veces descuidamos el tema ese parental, maternal, que es fundamental. Creo que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de la conexión entre padres y docentes, ¿no? Sobre todo me refiero en escuelas, a nivel de escuelas y de colegios. Antes se agarraba al chico o a la chica, se lo matriculaba y allá, ¿no? Ese es problema del colegio. No, es problema, el asunto sigue siendo también nuestro. Entonces, creo que hay ese antiguo refrán que dice, practica lo que predicas, ¿no? Hay una sabiduría popular implícita en cada uno de esos refranes que son consejas, decires populares y que tienen que ver con lo que se percibe, es decir, practicar lo que se predica. Si tú dices algo, pero no lo haces, pierdes credibilidad, tu posición pierde fuerza y a lo mejor puedes engañar los primeros días, pero no toda la vida, ¿no? Porque tú puedes seguir hablando, ¿no? Y ser un buen charlatán de oficio, ¿no? Hablar y hablar mucho, pero si en la práctica no eres capaz de hacerlo, yo creo que uno tiene que ser lo más genuino, ¿no? Decir lo que siente y poner en práctica aquello. Como profesores es fundamental, pero también como estudiantes, si nosotros decimos que predicamos la honestidad, pero copiamos el PowerPoint, vamos y nos metemos aquí en el Ecuador, es famoso el rincondelvago.com, ¿no? Al que recurren hasta profesionales conocidos, y uno dice, bueno, ¿y qué fue de eso? A lo mejor engañaste al profesor y sacaste un título, pero ¿qué es el conocimiento que tú adquiriste? Entonces, tiene que ver mucho con la conciencia, pero tiene que ver mucho también con el ejercicio profesional, porque un profesional que simplemente dice y no hace, no va a tener éxito. Así es que es fundamental y hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Con ese ejercicio de conciencia, pero también con una dosis de practicidad que nos dice que hacer o llevar de la mano teoría y práctica, pues tiene recompensas.
Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Gracias también, Otto, y gracias Muy bien, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? a la Sí. universidad, por el moderador, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la doctora Naranjo hizo otro comentario. Doctora, usted es inspiradora, dice la doctora Naranjo. Ah, Rosa Patricia González dice, excelente, doctora Rosalía. Yo tengo una pregunta. Ok, vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Que un buen líder nace o se hace? Mm. Esa es la pregunta del millón, ¿no? De cajón. La esperaba. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Hay cualidades intrínsecas, pero hay que cultivarlas, porque si no es como ese diamante que está enterrado. Usted no lo saca a relucir. Eh, hay casos en la historia que nos demuestran cómo el trabajo puede suplir las deficiencias. El caso más típico es del famoso orador Demóstenes en la antigua Grecia, ¿no? Este hombre pues quería ser orador, pero tenía un frenillo. El frenillo es una membrana debajo de la lengua, ¿no? Entre la lengua y la parte baja de la mandíbula. Actualmente se hace una pequeña cirugía y se corta la membrana, pero en esa época no había cirujanos que hicieran esto y entonces el hombre era tartamudo. ¿Mm? ¿Qué hacía él? Se ponía una piedrecilla pequeña debajo de la lengua y seguramente lo consideraban loco porque salía a dar gritos por las montañas. Se transformó en el mejor orador de Grecia. ¿Pero qué demuestra? Que inclusive se puede vencer la adversidad y no tener la condición física, la tartamudez, pues prácticamente le impediría ser un buen orador, pero él lo superó, valiéndose el truco de la piedrecilla debajo de la lengua y también ensayando. Entonces, ¿hay cualidades innatas? Sí, las hay, es indudable, pero si usted no las cultiva, pues se quedaron allí. Entonces, no hay ningún tipo de liderazgo. Y hay la posibilidad de adquirirlo y también esa lucha constante para vencer inclusive situaciones adversas hace que podamos demostrar y ser los auténticos líderes que queremos ser. Excelente, muchas gracias. Doctor Otto, ¿tiene otra pregunta? No, la decana Pastor quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias, doctora Arteaga, por aceptar la invitación de la universidad y por esta excelente charla que nos ha traído en liderazgo. Yo realmente no tenía ninguna pregunta, solo quería agradecerle, pero ahora que mencionó lo del liderazgo, y me parece el ejemplo que usted ha mencionado, me parece excelente. Y realmente, como usted bien indica, hay personas que no saben que tienen ese líder dentro y que pasan los años y un buen día ya quizás adultos se dan cuenta que tenían ese líder dentro, pero al no nunca cultivar ese liderazgo, pues realmente no sirvió de mucho. Sin embargo, también hay otros, tú puedes ver en las escuelas, hay niños que desde pequeñitos, desde que están en kinder, desde que están en primero, ya arrastran con ese carácter que tienen. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con que el liderazgo tiene ciertas características innatas, pero también es muy importante cultivarlo, cultivar ese líder que muchos tenemos dentro. Y bueno, doctora, como le decía anteriormente, muchísimas gracias. Las puertas de nuestra universidad están abiertas. Eh, usted sabe, nuestra invitada de honor aquí cuando usted Gracias. quiera. Muchas gracias, gracias doctora y siempre a las órdenes también. Solamente para culminar esta última reflexión, yo creo que todos tenemos un líder dentro, hay que dejarlo salir y dejarlo salir para bien. Yo a veces tengo preocupación con lo que pasa con los jóvenes en las pandillas, por ejemplo. Ellos se plantean ser lo mejor de lo peor. ¿Han oído esto? Lo mejor de lo peor. O sea, el que más actos malos hace, ese es el mejor de la pandilla. No queremos ese tipo de liderazgos, queremos liderazgos para el bien. Por eso sigo insistiendo en el tema de la ética, de los valores que son fundamentales si queremos ser coherentes como especie y ser exitosos como seres humanos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Como últimos comentarios está el de la doctora Rosa Patricia González, que dice que de acuerdo es una mezcla de cualidades innatas y aprendidas, el liderazgo.
Dice que, ¿verdad? Necesitamos aprender a conocernos y reconocer nuestras cualidades. La doctora Gómez dice que es importante el apoyo y el creer que es en sí mismo para desarrollar el potencial de líder. Edalis Ferrer preguntas, ¿qué destrezas debe desarrollar el líder en formación? Para ya terminar esta sección. Destrezas, dependiendo del tipo de liderazgo, pero creo que una de ellas importante es la comunicación. Autoestima, que mencionaba una de las personas que comentó, es fundamental y hay que cultivarla, la autoestima también, porque a veces la vida nos da golpes y como es que sentimos que las cosas no funcionan, pues también la capacidad de resiliencia, de salir adelante. Tengo historias de vida. Yo tuve un niño con síndrome de Down, lo perdí cuando tenía 10 meses de nacido mi segundo hijo. Yo pensé que mi vida se acababa. Lo normal, lo natural es que uno pierda a los padres, ¿no? Cuando van pasando los años, pero no perder al hijo. Ni siquiera hay una palabra ni en español ni en inglés para decir cómo nos quedamos cuando perdemos un hijo. Cuando perdemos los padres decimos que son huérfanos, ¿no? Somos huérfanos, pero ¿qué cuando perdemos un hijo? Es un tipo de orfandad. Entonces, yo pude haber dejado que las cosas pasen, pero decidí escribir un libro sobre la vida de mi hijo, 10 meses, Jerónimo, que ahora resulta que es un libro casi infaltable para padres y madres que tienen hijos con situaciones especiales. Entonces, resiliencia es importante. La capacidad de innovarse y de recrearse a uno mismo. No todo el mundo tiene las cosas así tendidas en bandeja, ¿no? Tenemos que enfrentar, y si usted analiza la historia de cada uno de personas que tienen un ejercicio de liderazgo, detrás encontrará resiliencia, innovación, recreación, autoestima, confianza. Excelente, muchísimas gracias, doctora. De verdad que yo siempre he dicho que a veces deberíamos de crearnos otra palabra diferente a gracias, porque a veces no es suficiente para realmente reconocer el valor de las cosas que nos aportan. Y usted nos aportó esta noche demasiado. O sea, el aprendizaje que tenemos hoy es de muchísimo, muchísimo valor. Así que muchas gracias por haber sacado el tiempo y haber compartido con nosotros experiencias, conocimientos. Así que vuelvo y repito, de verdad, infinitamente agradecidos a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias. Tuvimos profesores, tuvimos personas de admisiones de toda la universidad, estudiantes, a todos ellos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, espero más adelante tener el placer de volver a contar con usted, doctora Arteaga. Así que será un gusto. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Feliz noches. noches a usted. Que estén muy bien. Muchas gracias a Gracias. todos. Bye bye.